Hoy vamos a hablar brevemente, como de modo introductorio, de lo que fue, lo que significó el neorrealismo italiano. Hablar del neorrealismo italiano es hablar quizás de la cinematografía más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Un movimiento que en general se lo ubica en la Italia de la posguerra, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, pero que debemos reconocer sus raíces anteriores durante el periodo de la guerra, y de algún modo la posibilidad de su existencia se deba a precisamente la importancia que el gobierno fascista de Mussolini, que gobernó Italia durante más de 20 años, ya le había dado al cine como cine de propaganda, pero que había dado lugar a una industria cinematográfica muy grande, muy fuerte, muy potente, donde se habían formado muchos directores, muchos realizadores, muchos técnicos y muchos actores. En pleno periodo de guerra y con cierta decadencia ya del fascismo en el gobierno, al menos con cierto descontento y desacuerdo de parte de la población italiana respecto a lo que significaba ese movimiento, surgen algunas películas que muestran un desacuerdo, que muestran una disonancia con la estética que planteaba el cine fascista de los años 30. La estética del fascismo se caracterizaba, si se quiere, por mostrarnos estos mundos artificiales, edulcorados, en general de clases medias acomodadas, donde el conflicto social no aparecía, donde el conflicto humano inclusive se resolvía de modo bastante fácilmente, en esto que se caracterizó o se llamó como comedias de teléfono blanco, un mundo sumamente artificial y, repito, donde los conflictos sociales no se mostraban y donde los conflictos humanos siempre de algún modo tenían solución en estas comedias que finalmente siempre tenían final feliz. Ya durante la guerra aparecen algunas películas discordantes con esta lógica, aunque estén hechas en el marco todavía del fascismo, al menos gobernante en Italia. Algunas referencias son como ser Un piloto regresa, El piloto ritorna, o La nave blanca, dos películas de Roberto Rossellini que están en el marco de la guerra y que por lo tanto salen del estudio y salen de este mundo de cartón piedra, edulcorado y embellecido del estudio, y muestran realidades que tienen que ver con la tragedia del conflicto bélico, o películas como Un niño nos mira, de Vittorio De Sica. Sin embargo, quizás la más notable, la que sea la referencia más fuerte como antecedente o para algunos como inicio del neorrealismo, sea la película Obsesión del año 1943 de Luchino Visconti. Luchino Visconti, que tiene origen en la nobleza italiana, en la nobleza del norte de Italia, pero que luego que emigra a Francia, que trabaja con Jean Renoir, que en su juventud es militante del Partido Comunista, que se pone en contacto con esta cinematografía del realismo poético francés, que muestra ya estos mundos que hasta entonces habían sido poco frecuentados por el cine, como los bajos fondos, como los mundos de las personas más sencillas, de las personas simples, inclusive de los marginales. Bueno, Luchino Visconti regresa a Italia y en 1943 va a hacer Obsesión, película que está inspirada, o en realidad es una especie de versión muy libre de la novela del policial negro americano El cartero llama dos veces. Una historia de pasión, una historia de traiciones, una historia de muerte, pero que más allá de esta historia, más bien del orden del policial, tiene una importancia fundamental porque está filmada en los interiores de la Italia pobre, de la Italia provinciana, o en los márgenes de las ciudades, donde se muestran precisamente los sectores sociales más pobres, más humildes, y donde se muestra la Italia real, una película ya filmada fuera de los estudios que muestra una imagen de Italia que nada tenía que ver con la Italia mostrada en el film típico del fascismo. E inclusive no solamente esto respecto al entorno, sino que la historia humana llega a niveles de pasión y de tragedia que el cine edulcorado del fascismo jamás se había permitido mostrar. Ya así, terminada la guerra, aparecen las películas que van a ser nuestros grandes referentes de la estética neorrealista. Roma, ciudad abierta, Paisá, Alemania, año cero,
de Rossellini, Lustrabotas, Ladrón de bicicleta, Umberto D. de Vittorio De Sica, o La tierra tiembla, La terra trema, de Luchino Visconti. Y también podemos incluir quizás como el cuarto gran referente de ese movimiento, Arroz amargo, de Giuseppe De Santis. A ver, estas películas ponen en evidencia una Italia diferente, ponen en evidencia una Italia real, salen a filmar al mundo, se van de los estudios y muestran estos entornos que tienen que ver con la conflictividad y con el estado en que quedó la Italia de posguerra. La trilogía de Rossellini, decíamos, Roma Ciudad Abierta, Paisà, Alemania Año Cero, claramente hacen referencia a la situación de guerra, de hecho conocida como la trilogía de la guerra. El Lustrabotas, Ladrones de bicicleta, Umberto D. de Vittorio De Sica, ponen en escena dramas mucho más humanos, que afectan mucho más a los individuos, también como consecuencia de la guerra, más directamente en el Lustrabotas, en Ladrones de bicicleta, chicos en situación de calle, trabajadores desocupados y que no pueden acceder fácilmente al mundo laboral y que pueden perderlo por un evento tan pequeño como la pérdida o el hecho de que se le robe la bicicleta al trabajador. Y un poco posteriormente, ya en el año 52, en Umberto D., simplemente la historia de una persona mayor, jubilada, cuya jubilación no le alcanza para vivir. Este cine no se trata solamente de mostrar las condiciones sociales de esta Italia que sufrió las consecuencias de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, sino que este cine tiene toda una propuesta estética y ética. Esta propuesta estética tiene que ver precisamente con distanciarse del mundo artificial de los estudios y mostrar este entorno real, donde se lleva adelante la vida real de personas creíbles que podrían ser cualquiera de nosotros, y que tiene una serie de características. Filma fundamentalmente en exteriores por una decisión coyuntural, pero también por una decisión ética, decíamos. La decisión coyuntural es los estudios de Cinecittà están destruidos. Es muy difícil filmar en estudios porque no están. Pero hay esta decisión ética que me pone en contacto con la realidad social, política, económica que se está viviendo. A su vez, hace un mix muy interesante entre actores no tan conocidos y protagonistas que no son actores profesionales. En todas estas películas aparecen algunos actores inclusive que eran conocidos en Italia en su momento, en este fuerte cine de estudios que venía teniendo durante el fascismo, pero aparecen muchos protagonistas y sobre todo mucho entorno y actores que complementan a los principales, que no son actores profesionales o que no son conocidos. Quizás el punto de referencia máximo, el que representa mejor este ideario de mundo real con personas reales y no con actores profesionales, sea La terra trema, de Luchino Visconti, del año 1948, que está filmada en Italia, que está filmada en Sicilia, con pescadores del lugar. Todos los protagonistas son pescadores del lugar, que está filmada en las locaciones reales donde esos pescadores vivían y que está filmada además en siciliano, no en italiano. Este sería el caso cumbre donde no hay actores profesionales que devengan en personajes, sino que los protagonistas de la historia son los protagonistas real de la vida de los pescadores en Italia. Esto también lleva a este otro lugar que a veces se cita casi como lugar común, la utilización de luz natural y no artificial, que también tiene que ver con esta necesidad de trabajar en las locaciones reales, por un lado, y con el impedimento de los estudios que están destruidos. Entonces lleva a que toda la imagen tenga que construirse sobre la base de las imágenes de ese mundo real que se quiera registrar. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con la historia y con la estructura dramática de estas realizaciones, que en general no apuntan necesariamente a una historia con una estructura dramática del sentido clásico hollywoodense,
donde el móvil de la acción es el deseo y la voluntad de los personajes que operan para el mundo para conseguir sus metas, sino que en general nos están mostrando personajes que muchas veces son sometidos por la realidad del mundo que los arrastra, o que tienen que negociar entre ese mundo que constriñe, que limita nuestras posibilidades de acción, que pone límites y fuertes condiciones a nuestros deseos, y donde no siempre nuestra voluntad alcanza para lograr nuestros objetivos, ¿no es cierto? Entonces esto cambia esta estructura dramática del cine narrativo más convencional, más comercial, si se quiere, con raíz más hollywoodense. Por otro lado, el mismo Rossellini decía, esta idea de tener un fuerte respeto por los hechos que pongo frente a la cámara. Los hechos están ahí y se trata de mostrarlos lo mejor que se pueda. Esto lleva como decisión estético-realizativa a que en general las escenas se fragmentan mucho menos para respetar esta continuidad de los hechos. En el cine neorrealista vamos a ver en general una dominante de planos más amplios, más grandes, que permitan ver los entornos en los cuales se mueven los personajes, y de tomas más largas para dar lugar a la duración de los tiempos reales en los cuales la acción ocurre. Esto está dentro de esta propuesta neorrealista que sostenía esta idea más que de crear historias de ficción, transformar en historias y en cine las pequeñas historias reales de la gente. Ya no buscar el gran drama épico, no la gran epopeya, no la gran historia monumental, y donde el hombre es transformador del mundo y donde alcanza sus objetivos, sino mostrar estas historias que tienen que ver con el hombre común, con el hombre más sencillo, con la vida cotidiana, con los problemas más, si se quiere, domésticos, y donde los logros que se alcanzan tienen que ver, repito, con esta especie de tensión o negociación entre lo que se desea, lo que se puede y lo que nuestro entorno nos permite, y en muchos casos en realidad es el entorno quien arrasa sobre nosotros. Insisto, una cinematografía que fue muy importante en su época, que tuvo mucho éxito en Italia, pero que tuvo un gran éxito internacional en muchas de sus películas, que hizo conocer a muchos de estos directores internacionalmente. Y a muchas estrellas le hizo famoso, muchas estrellas se hicieron famosas a partir del mismo neorrealismo italiano, y que marcó un modo de filmar y una estética que, si bien se va a transformar a partir de los años 50, 52, va a dejar una marca muy fuerte en el cine italiano y en muchas otras cinematografías. De hecho, muchos de lo que se llaman cines modernos, que surgen a partir de los años 50, 60, confrontando con las estéticas de Hollywood e inclusive confrontando con las estéticas de los cines de sus propios países. Digo, cuando hablo de la nueva ola francesa, cuando hablo del free cinema inglés, cuando hablamos inclusive en los 60 del nuevo cine alemán, muchos de ellos van a tomar como referencia las propuestas de la cinematografía italiana del neorrealismo. Inclusive hoy, actualmente, en la actualidad o fines del siglo XX, muchos movimientos que apuntaron en distintos países a mostrar la realidad de su entorno. Estoy pensando como ser en parte del cine iraní de fines de los años 90, principios del año 2000, parte de la cinematografía más o menos contemporánea rumana, inclusive, si se quiere, parte de lo que significó el nuevo cine argentino, acá en Argentina en la década de los 90, de algún modo nos remite a algunas de estas concepciones, a algunas de estas propuestas que surgieron en la Italia de la posguerra. Decíamos, este movimiento se va a ir transformando, y superado esta primer posguerra de la Italia destruida, y en la medida que Italia va resurgiendo, se va reacomodando económicamente, se va reacomodando social y políticamente, esta forma de filmar y sobre todo estas temáticas van cambiando, pero surgen de ahí personajes, directores, que luego van a hacer su propia cinematografía, que van a desarrollar su propia estética, creando otros mundos. Caso quizás el más notable sea el de Fellini, quien empieza trabajando como guionista
con Rossellini y que luego va a desarrollar una cinematografía propia, una estética propia, donde va a combinar su imaginario, su ideario, su fantasía, su mundo de ensueños, pero que de algún modo siempre va a tener por detrás este entorno de realidades sociales y de mundos que aprendió conviviendo y naciendo ahí en el medio de la estética del neorrealismo. El mismo Luchino Visconti posteriormente pasará a hacer trabajos que ponen en escena otra realidad, que hablan de la historia pasada de Italia, como en El Gato Pardo, que habla de la lógica del nazismo, como en La Caída de los Dioses, películas ya de los años 70, pero que sin embargo abordan siempre esto en el entorno social en el cual estos hechos aparecen, o directores como Antonioni, que se va a dedicar a hacer una especie de disección muy crítica, muy ácida de la pequeña burguesía y de la burguesía italiana. Pero todos ellos van a haberse inspirado de algún modo en esta lógica de mostrar el entorno de la realidad donde las cosas suceden, que todo esto aparezca como un posible real y no solamente como una creación artificial de estudio. Bueno, con esto cerramos esta pequeña introducción, muy breve, muy pequeña, muy corta, muy incompleta, pero que nos permite tener una pequeña referencia de algunos de los elementos, insisto, de uno de los movimientos cinematográficos que más influencia tuvo en las cinematografías posteriores durante toda la segunda mitad del siglo XX.